Para 1983, la actriz Shirley MacLaine contaba con 10 nominaciones al Globo de Oro y 5 al Oscar en su currículum. Era una de las intérpretes más versátiles y respetadas de Hollywood. Pero todo cambió en 1983 cuando MacLaine publicó su autobiografía Out on a Limb. En ella, MacLaine expuso sus creencias metafísicas en los ovnis, el contacto con el más allá e incluso la reencarnación. Afirmó que había sido una prostituta en una de sus muchas vidas, mientras que en otra dijo que fue ejecutada por el rey de Francia. Shirley se convirtió rápidamente en el blanco de chistes de comediantes y presentadores nocturnos. Seguramente cuestionarían si hablas en serio. David Letterman la hizo sentir tan incómoda con sus preguntas de rodillas que famosamente tuvo que ser censurada por los censores en su respuesta. Pero lo que Letterman y los cómicos no entendieron fue que en el momento de las revelaciones de su vida pasada, una encuesta a nivel nacional reveló que el 23% de los estadounidenses también creían en la reencarnación. El libro de MacLaine se convirtió en un bestseller antes de adaptarse en una exitosa película para televisión. Un año después de su publicación, Shirley MacLaine ganó un Oscar y un Globo de Oro por su papel en la película, Términos de Cariño. Pero muchos pueden no darse cuenta, incluyendo a la misma MacLaine, que simplemente estaba siguiendo un camino allanado por otro actor muy respetado, Glenn Ford. En 1958, el periódico Herald de la industria cinematográfica lo llamó la estrella número 1 de taquilla en América. Solo después de que su estrella se hubiera desvanecido un poco a finales de los años 60, Ford comenzó a hablar discretamente sobre sus experiencias con vidas pasadas. Pero incluso entonces, gracias a su estoica personalidad de vaquero, absolutamente nadie se reía de él. En 1968, Ford reveló a un columnista de chismes durante el almuerzo que recientemente había sido hipnotizado. La razón, admitió, era porque no creía en todo el abracadabra que rodea la reencarnación y la metafísica, pero estaba investigando el tema para un posible papel en su película sobre el famoso clarividente holandés Peter Herkos. Por lo tanto, fue con una dosis saludable de escepticismo que visitó al Dr. Maurice Benjamin en Los Ángeles en 1967. Con un equipo de médicos del Centro Médico de la Universidad de California, Los Ángeles presentes, el Dr. Benjamin puso a Ford bajo, y lo que resultó sorprendió a todos los involucrados. Durante una sesión de hipnosis, cuyo audio fue grabado, Ford comenzó a hablar con un fuerte acento escocés. Dijo que su nombre era Charles Stewart, un profesor de música de Allganscollen, alrededor de 1800. Durante la sesión, Ford se levantó del sofá y se sentó en un piano de cola para bebé en la esquina. Luego comenzó a tocar como un experto. Piezas de Mozart y Beethoven, nada menos. Ford expresó su asombro al escuchar la cinta reproducida. No lo creía, porque no podía tocar el piano ni una nota. Una búsqueda genealógica posterior reveló que el profesor de música Charles Stewart está de hecho enterrado en la Catedral de Elgin, en el cementerio de Escocia. Durante otra sesión, Ford reveló, mientras hablaba francés con fluidez, que había sido un oficial en la élite de la caballería francesa de Luis XIV alrededor de 1670. Los registros también indican que el oficial Imelda Legvine murió en un duelo en 1684. A pesar de pasar sus primeros 10 años en Quebec, Canadá, el dominio del francés de Ford era básico en el mejor de los casos. Sin embargo, allí, como Langevin, el actor hablaba francés con fluidez. Un profesor del Departamento de Idiomas de Universidad de California, Los Ángeles, confirmó más tarde que el acento de Ford era de francés parisino del siglo XVII no franco-canadiense. A Ford le intrigaba recordar haber sido parte de la caballería en una vida anterior. Creciendo en Canadá, Ford dijo que nunca había montado a caballo hasta que se mudó a California a los 10 años. Incluso entonces, tenía la sensación de haber estado en un caballo antes, dijo Ford. La reencarnación era la única explicación. A la edad de 14 años, ya era un jinete consumado, tanto que lo llevaron a ser elegido como el joven vaquero y doble de acción preferido en los westerns de Hollywood. Y el resto es historia de Hollywood. Como dijimos, estas sesiones de hipnosis con Ford y el Dr. Benjamin
fueron grabadas y el audio fue transcrito para un libro de 1980 por H.N. Banesh titulado Americanos que han reencarnado. Por su parte, Glenn Ford fue diferente a Shirley MacLaine, en que no quería toda la atención que inadvertidamente trajo a sus experiencias de vidas pasadas. Antes de su muerte a los 90 años en 2006, se negó a hablar más sobre el tema, citando un conflicto de interés. La religión es una parte integral de su vida, afirmó. No sé qué haría sin ella, pero esto está totalmente en conflicto con mis creencias. No se puede evitar sentir que Ford estaba realmente conmocionado por las revelaciones. Como él dijo, es como si hubiera corrido la cortina de algo, y he visto algo que no debería haber visto. En el verano de 1992, Tony Hopkins estaba en un mal lugar. Recientemente divorciado de su esposa tras 6 años de matrimonio, vivía en Londres, Inglaterra, y estaba bebiendo en exceso. Aunque había tenido cierto éxito actuando en películas británicas, las llamadas de Hollywood aún no llegaban. En otras palabras, Tony Hopkins aún no era Sir Anthony Hopkins. Todo esto es para decir, Hopkins sabía que necesitaba tomarse en serio su oficio y mejorar su juego. Debía demostrar a los productores estadounidenses su versatilidad. Cuando su agente le llamó para hablarle de una posible comedia, Hopkins escuchó con atención. El papel resultó ser La chica de Petrovka, una comedia tardía sobre un periodista estadounidense que se enamora de una bailarina de ballet en ciernes en Moscú. Se basaba en la novela del periodista estadounidense George Pfeiffer, publicada a principios de 1971. Queriendo volcarse en el papel, Hopkins se dirigió a una librería en Charing Cross Road en Londres para recoger una copia del libro, pero los dueños de la tienda dijeron que el libro solo se había lanzado en los Estados Unidos y aún no estaba disponible en el Reino Unido. Hopkins estaba listo para regresar a casa sin nada. Mientras caminaba por la plataforma de la estación de metro de Leicester, pensaba en cómo podría pedir una copia desde América. Hopkins entonces vio un banco y miró para ver un manuscrito encuadernado junto a él. Al hojearlo, se asombró al darse cuenta de que era una edición de galerada de La chica de Petrovka. En el mundo del libro, la galerada es una copia impresa para que el autor revise antes de la publicación. La galerada que Hopkins halló ese día tenía marcas rojas en los márgenes. Pero esto no importaba al actor. Encontró el libro. Sus oraciones habían sido respondidas. Hopkins se fue a casa y devoró el texto. Su preparación le ayudó a conseguir el papel en la película. Lanzada en 1974, La chica de Petrovka fue producida por Universal Pictures y protagonizada por los actores estadounidenses Goldie Hawn y Hal Holbrook. El rol de Hopkins captó el interés de otros productores hollywoodenses y pronto empezó a recibir propuestas laborales desde el extranjero. Tanto así que Hopkins tuvo que mudarse a California solo unos años después de que se lanzó la película. Algo de lo que siempre había soñado, pero eso no es el final de la historia. Un año después de que Hopkins encontró la galería de la novela en esa plataforma de metro, viajó a Viena para filmar La chica de Petrovka. Sin que Hopkins lo supiera, también en el set de filmación durante esos primeros días estaba George Pfeiffer, el autor del libro en el que se basaba la película. Pfeiffer había sido contratado para escribir un artículo de revista sobre la filmación de su novela, pero estaba nervioso y no estaba acostumbrado a estar en un set de filmación. Literalmente chocó con Hopkins y los dos entablaron una conversación. Pfeiffer le dijo a Hopkins que él escribió la película. Hopkins le contó que tuvo problemas para encontrar el libro en Londres. El libro había sido retrasado. Resultó que Pfeiffer había estado alojándose en Hyde Park Square, en Londres, y estaba en medio de la edición de su libro para el mercado del Reino Unido, añadiendo el uso de la mano de obra, el vecino, y etc. Un día, contra su propio buen juicio, prestó su copia marcada a un amigo, quien luego informó que el libro estaba en el asiento trasero cuando su coche fue robado. La copia del editor de Pfeiffer había desaparecido. La pérdida fue extrañamente dolorosa para el autor, quien pareció maldecir el libro.
Al escuchar la historia, Hopkins fue a su camerino y volvió con la galerada encuadernada que había encontrado en el banco de la estación de metro de Leicester Square el año anterior. ¿Podría tener este ejemplar algún significado personal para ti?, preguntó Hopkins. Mientras Pfeiffer saltaba por las páginas, se asombró al descubrir que era la galerada que había desaparecido, completa con sus marcas de edición y anotaciones escritas en los márgenes con marcador rojo. Aunque esta historia pueda sonar demasiado extraña para ser cierta, viene del mismo Pfeiffer. En 1974, el London Sunday Times leyó un artículo que discutía coincidencias y pidió a los lectores que compartieran sus propias historias extrañas. Pfeiffer escribió al Times sobre sus experiencias con Hopkins y su libro. La carta de Pfeiffer fue publicada y llamó la atención del renombrado autor Arthur Koestler. Inspiró a Koestler a escribir un examen académico del fenómeno de la sincronicidad, llamado Las raíces de la coincidencia, una excursión a la parapsicología. Un par de años después, la revista Saturday Review decidió hacer un perfil de Koestler para un próximo número. El periodista independiente que contrataron para escribir el artículo fue George Pfeiffer. Para mediados de los 80, Anthony Hopkins se había cansado de Hollywood y se mudó de regreso a Londres para continuar su carrera cinematográfica. En 1986, fue elegido en una película británica como el dueño de una librería en Charing Cross Road, el mismo lugar donde vio por primera vez una copia de La chica de Petrovka 15 años antes. Número 1. Pesadilla en la calle Whittier. En la madrugada del 16 de noviembre, 2010, Roy Chasen, publicista de estrellas, conducía a su casa en Beverly Hills tras el estreno de una película en Hollywood. Sin embargo, cuando giró hacia North Whittier Drive, Chasen estaba conduciendo sin saberlo directamente hacia la zona crepuscular. Al girar en Sunset Boulevard, se escucharon 4 disparos. Chasen fue golpeada en el pecho y la espalda. Se desplomó sobre el volante mientras su coche se deslizaba otra media cuadra por Whittier antes de estrellarse contra un poste de concreto. La policía encontró a Chasen muerta por sus heridas cuando llegaron. Ella, la víctima, dijeron, de un secuestro de coche o robo fallido. La policía no se dio cuenta en ese momento, sin embargo, que solo habían mirado hacia arriba y alrededor del área donde se descubrió a Chasen habrían estado en línea de vista a al menos otras 5 terribles tragedias, todas a un tiro de piedra del arrugado Mercedes E350 de Chasen. Brian Chasen fue encontrado en 1815 North Whittier Drive. 44 años antes, 2 casas más abajo, en 807 North Whittier, sucedió otra tragedia inusual. El 2 de abril de 1966, Jan Barry, del famoso dúo de rock surf Jan y Dean, conocidos por su canción Dead Man's Curve, estrelló su coche contra un camión estacionado en la calle. Barry pasó 2 meses en coma después del accidente y sufrió daño cerebral parcial y parálisis cuando despertó. Mientras enganchaba el Corvette destrozado de Barry, es probable que el conductor de la grúa estuviera pendiente de Paul Newman, quien vivía a menos de 1 cuadra de distancia. Así que probablemente no sabía que estaba a solo 20 yardas de una horrible escena de crimen de hace 11 años. El 9 de febrero de 1955, Katie Hayden, de 71 años, fue hallada en un charco de sangre en el suelo de la cocina de su mansión en el 817 norte de Whittier. Según el forense, Katie había sido víctima de no menos de 20 golpes de hacha en la cabeza y la cara. La cocinera de los Hayden, Margaret Moore, confesó el asesinato, que fue el resultado, dijo, de una discusión que tuvieron sobre cómo deshuesar un asado. Cuando los periódicos informaron la historia, reportaron que el asesinato de Katie Hayden ocurrió directamente al otro lado de la calle de otro crimen sensacional en Beverly Hills. 8 años antes, el 20 de junio de 1947, Benjamin Bugsy Siegel fue famosamente acribillado en su sala de estar durante un golpe de la mafia. Parado fuera de la ventana de la bahía, un tirador golpeó a Bugsy con 4 rondas de un carabina de calibre 30. La vida y muerte de Siegel fue crónicamente retratada en la película Bugsy, protagonizada por Warren Beatty, quien también resulta ser el hermano menor de Shirley MacLaine, por cierto.
El asesinato de Siegel ocurrió en la sala de su mansión de 7,000 pies cuadrados, en 810 North Linden Drive, 5 puertas más abajo del lugar de Hayden. Los vecinos de Siegel, incluyendo al actor Charles Boyer en 802 North Linden, prácticamente podían ver la escena del crimen desde su ventana de arriba. Boyer finalmente se suicidaría en 1978. En 723 North Linden Drive, la policía fue llamada a una mansión propiedad del magnate de Oriole, William Jettel. El 9 de mayo de 1934, Jettel jugaba a Gatsby, bebiendo junto a su piscina, cuando 2 hombres encapuchados irrumpieron en su patio trasero con armas desenfundadas. Obligaron al millonario a subir a un coche y lo llevaron a un área aislada, donde estuvo atado y amordazado durante 6 días, mientras los secuestradores exigían un rescate de $60,000. ¿Quién sabe qué le habría pasado al esposo y padre de 4, si no fuera por 2 oficiales emprendedores que rastrearon el escondite y rescataron a Jettel? Las declaraciones de culpabilidad enviaron a los secuestradores a San Quentin. Pero 6 años después del secuestro de Jettel, otro empresario millonario se encontró en un montón de problemas en Beverly Hills. De hecho, sobre Beverly Hills. El 7 de julio de 1946, el inventor y aviador Howard Hughes estaba al mando de un avión espía experimental llamado XF-11, cuando algo salió mal. A medida que el avión perdía altitud, el piloto Hughes intentó desviarse de las mansiones en Beverly Hills para estrellarse en cambio en el campo de golf junto al vecindario. Pero no iba a ser así. Como se recreó famosamente en la película de Martin Scorsese de 2004, The Aviator, el avión de Hughes se estrelló contra un grupo de casas agrupadas alrededor de 808 North Whittier Drive, justo en medio de lo que los investigadores paranormales han denominado el Triángulo de Beverly Hills. Triángulo. 3 mansiones resultaron dañadas en el accidente y una cuarta se incendió. Hughes apenas sobrevivió al accidente, y algunos dicen que nunca volvió a ser el mismo después de eso. 5 terribles eventos ocurriendo en un enclave tan pequeño ha llevado a algunos a especular sobre la maldición de 90,210. Ha llevado a otros a especular, nosotros incluidos, que a diferencia de la canción de Weezer, tal vez Beverly Hills no es donde quieres estar, después de todos.